A ver, de la última vez, un problema de señal que no nos ha permitido. Luego una semana donde estaba un poco con actividades relacionadas con la U, no me ha permitido poder estar con ustedes uno de los días. ¿Sí? Pero bueno, son lo que nos toca ver las ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a empezar o lo vamos a diferenciar si quieren en dos grupos. Un primer grupo que lo vamos a llamar ecuaciones diferenciales no lineales, pero al llamarles ecuaciones diferenciales no lineales, si quieren, pueden corresponder a un grupo denominado que tal vez comúnmente lo conocen como reducción de orden. Puede ver que en algunas ocasiones estas reducciones de orden o estas ecuaciones diferenciales que se resuelven por reducción de orden pueden corresponder a una ecuación diferencial lineal, ¿sí? De todos modos, los grupos para poder diferenciar son esas dos, ¿sí? Ecuaciones diferenciales no lineales y las ecuaciones diferenciales lineales. Las lineales son las que nos van a tomar más de tiempo, ¿sí? A diferencia de las ecuaciones diferenciales no lineales, que lo vamos a hacer el día de hoy, que es corto porque simplemente seguir algunos pasos para ciertas características, o bueno, para ciertas ecuaciones diferenciales y poderlas resolver, ¿sí? Que no es nada complicado. Entonces, vamos a iniciar con ese grupo de las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales de orden superior, como les indicaba, ya van a tener una estructura más diferente, ¿sí? Son ecuaciones de la forma ¿sí? Al inicio del semestre se les había dado una notación, ¿no es cierto? Y vamos a ir trabajando con eso. Una función f mayúscula que depende de la variable independiente de la función incógnita y sus derivadas. La primera derivada, la segunda derivada, la tercera, incluso la derivada de orden n igual a 0. El objetivo siempre va a ser, ¿sí?, que esté despejado, si quieren mencionarlo de alguna manera, y sub n, ¿no es cierto? Voy a tener y sub n igual a una función f minúscula que depende de x, que depende de la función incógnita, la primera derivada, la segunda derivada, hasta la derivada de orden n-1. ¿Sí? Porque ya tenemos despejado la derivada de orden n. ¿Sí? Entonces vamos a tratar con ecuaciones de esa manera. ¿Sí? Ustedes entenderán que se tiene, si quieren un pequeño ejemplo, que si
n es igual a 2, ¿sí? Porque hemos trabajado todo el primer parcial con relacionado a n igual a 1. Si tenemos n igual a 2, ¿sí? Coma, entonces se tiene una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de orden 2, coma. La siguiente ecuación es de orden 2. Lo vamos a anotar. Me voy a inventar uno. 4y por la segunda derivada más x primera derivada más exponencial de x igual a 0. ¿Sí? Existe lo que es la segunda derivada de la función incógnita, por lo tanto es una ecuación diferencial de orden 2. Al tener yo una multiplicación ahí entre y la segunda derivada de y, ya hace que no sea una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Puede ser lineal si es y, no lo estaría multiplicando la segunda derivada, podría colocar un x tal vez por ahí en vez de y sí sería una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Obviamente que eso luego lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, he tratado de manera inicial colocar una que no es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Para ecuaciones especiales, voy a colocarlo así. Y en especial estas no lineales que habíamos estado mencionando. A ver, para ecuaciones especiales, ¿sí? De orden superior, ¿sí? No solamente de orden 2, de orden 3, sino de orden 4, hasta el orden que aparezca en la ecuación diferencial. Entonces, para ecuaciones especiales de orden superior, se conocen o se tienen, si quieren, sustituciones que van a transformar ¿sí? Que van a transformar la ecuación inicial en una que posiblemente, ¿sí? Vamos a utilizar esa palabra, que posiblemente sea o se pueda resolver fácilmente. ¿Sí? Esto nos indica
que puede existir una sustitución para transformar una ecuación diferencial, obviamente vamos a ganar algo, pero puede que en algún momento no sea todavía rápido de resolver, sino utilizar otra sustitución, ¿sí? Pero la idea es nosotros tener una ecuación diferencial donde podamos resolver de manera sencilla. Es más, utilizando las formas que nosotros conocemos del primer parcial, ¿sí? Eso es lo que se busca de manera inicial, ¿sí? Eso es lo que uno quiere, si quieren, para poder resolver estas ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Punto aparte. En las siguientes, mencionaremos los casos no voy a colocar los casos, algunos casos voy a colocar, en las siguientes mencionaremos algunos casos de orden superior que nos permiten reducir el orden. Y eso es clave, ¿no? Reducción, si quieren, lo que se conoce como reducción de orden. Eso es lo que queremos. Esperemos que con esto podamos resolver muchas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y en el caso que no se pueda, vamos a recurrir, si quieren, eh, al otro grupo, que vendrían a ser las ecuaciones diferenciales. Y si los dos casos no se pueden, ¿no es cierto? Como puede existir, ya les dije, en las ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que se hace es recurrir a los métodos numéricos para poderlas resolver, ¿sí? Comencemos entonces. Primer caso. Cuando la variable vamos a empezar con lo que es la variable dependiente, o si quieren, la función incógnita, ¿sí? Cuando la variable dependiente no aparece. Bueno, la variable independiente y algunas derivadas entre paréntesis voy a colocar algunas derivadas de, de hasta orden, mejor así, k-1, inclusive, ¿qué quiere decir con inclusive? Que este k-1 también no puede estar, ¿no? Entonces, ese es mi primer caso. ¿Qué quiero decirles? ¿Sí? Es decir, que tendremos
una ecuación diferencial, ahí está la F mayúscula, donde obviamente no nos indica nada sobre la variable independiente. Entonces, de manera general, puede estar la variable independiente, no les dice otra cosa. En algunos ejercicios no estará, en algunos estará. Obviamente que en algún caso será mucho más sencillo que en el otro. Acá lo único que dice que no debe estar la variable dependiente, que es y, y algunas de sus derivadas, en este caso hasta el orden K-1. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar y, la función incógnita, no va a estar la primera derivada, la segunda, bueno, todo va a depender hasta qué orden va apareciendo. Como estamos colocando de manera general un K-1, eso quiere decir que va a aparecer la derivada de orden K. Y los que están adelante, K más 1, bueno, no les dicen nada tampoco, no puede ser que estén como puede ser que no estén. ¿Sí? Pero por lo menos va a estar la derivada de orden K. O si quieren, la derivada de orden N. Listo. Este es el primer grupo de las ecuaciones diferenciales con la que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Este tipo o este grupo de ecuaciones diferenciales, cuando no aparece la variable dependiente, entre comillas, la función incógnita, y sus derivadas hasta el orden K-1, se puede disminuir, vamos a colocar, el orden de la ecuación realizando la sustitución y este es claro, ¿no? ¿Qué derivada aparece de menor en esta ecuación diferencial? La derivada de orden K. Entonces, a esta derivada de orden K, yo le voy a nombrar, o le voy a hacer la sustitución, y le voy a decir que sea una función P que depende de X, o simplemente P. ¿Sí? Ustedes saben, se los voy a colocar con rojito, aquí abajo. Ustedes saben que esto es Y de orden K que depende de X, ¿no es cierto? Es igual, aquí también tendría que colocar P que depende de X. ¿Sí? Si quieren Y, si quieren P, si quieren. Hay que entender, y eso lo voy a remarcar acá, hay que entender y no olvidarse, ¿sí? Que P depende de X. Eso es lo que no hay que olvidarse. ¿Sí? O sea, es una función que tiene la variable independiente X, al igual que esa sustitución, o bueno, al igual que la derivada de orden K. Cuando ustedes realizan esta sustitución, ¿sí? Tendremos la ecuación de la forma, voy a colocar siga F mayúscula, pero
ser x, coma, ¿no es cierto? Habíamos colocado derivada de y, bueno, la derivada de y de orden k, que hemos dicho que va a ser p, entonces va a aparecer p. En el k más 1 va a ser la derivada de p. En el k más 2 va a ser la segunda derivada. Y de esa manera continuar hasta tener la derivada de orden p menos k. Miren, ya se ha reducido esa ecuación diferencial que tuvimos hace un momento de orden n, ahora va a ser de orden n menos k. K es un valor, ¿no es cierto? Puede ser 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quieran, pero ya le va a hacer la reducción de orden, por eso le estás restando n menos k. ¿En cuánto va a bajar ese orden? En k. Es lo que estamos planteando. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, si quieren, a poder resolver alguna ecuación diferencial. En este caso, de orden superior. Ejemplo. Resolver, pero no complicarme, voy a decirlo así. No tiene que ver la variable dependiente, quiere decir que puede ver x, voy a colocar x cuadrado, puede aparecer la tercera derivada si quieren, más no sé qué colocar. La derivada de orden cuarto al cuadrado. Igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Es una ecuación diferencial. De orden 4. Si ustedes observan, no hay la variable independiente, perdón, la variable dependiente, y no hay su primera derivada, no hay su segunda derivada. Ah, miren, hay un k menos 1, si quieren. Y si hay la tercera derivada. En el ejercicio, bueno, en la teoría nos dicen que planteemos que la derivada de orden menor, en este caso la derivada de orden 3, debe ser igual a P. Eso nos dice. Miren, yo para poder reemplazar esto en la ecuación diferencial, me falta conocer la derivada de orden 4. Toma. Entonces, la derivada de orden 4 es derivar este P y va a ser la primera derivada de P. Por lo tanto, tendremos o tenemos x cuadrado, tercera derivada de y, eso vale P, más cuarta derivada de y, eso vale derivada de P, y eso está elevado al cuadrado.
igual a 0. Miren, es una ecuación diferencial de orden 1 o de primer orden. ¿Sí? Es una ecuación diferencial que ya saben resolver, o bueno, se ha aprendido a resolver para lo que era el primer parcial. ¿Sí? X sigue siendo la variable independiente y ahora P es la variable dependiente. Una vez que ustedes encuentren P, ese P hay que reemplazar, ¿no es cierto?, acá y poder resolver. Pero observen, una vez que yo puedo encontrar P de esa última ecuación diferencial, al reemplazar voy a seguir teniendo una ecuación diferencial de orden 3. O sea que, si bien voy a resolver, pero para dar un resultado de mi variable original, ¿no es cierto?, que no es P, es X y Y, yo debo resolver esa ecuación diferencial que he ido encerrando. Obviamente que eso va a ser un poco más sencillo. Obviamente que ahorita no estamos con la capacidad de resolver porque nos faltan los otros casos y lo vamos a ir completando. Acá les quería mostrar con este ejemplo que si tienen una ecuación diferencial no lineal, realizando este planteamiento, la sustitución que nos dice en la teoría, podemos encontrar una ecuación diferencial de orden n-k. Y en este caso particular, en este ejemplo, hemos encontrado de orden 4 para llevándolo a transformar en una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Para un primer caso, si quieren. ¿Sí? Al final lo vamos a resolver porque ya saben, esto ustedes lo pueden resolver, no hay ningún problema, reemplazamos y todavía tenemos problemas ahí, ¿sí? Segundo caso. Hace un momento no aparecía la variable dependiente. Ahora no vamos a hacer aparecer cuando no aparece la variable independiente. ¿Sí? Miren, en este primer caso era cuando no aparecía la variable dependiente. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una función f mayúscula donde no aparece la variable independiente, que quiere decir que no va a estar x. ¿Sí? No va a estar x. Va a estar y o no puede estar, eso ya todo depende. La primera derivada, la segunda derivada, incluso hasta la derivada de orden n. ¿Sí? Miren, no está x. Hace un rato no estaba y algunas de sus derivadas. En este caso no está x. ¿Sí?
Eso se tiene como un segundo caso. Este n igual a 0 si quieren, o perdón, esta ecuación diferencial, ¿sí? Para poder resolver a la diferencia que hemos ido viendo acá, ¿sí? Y lo voy a colocar también en eso. Para reducir el orden de la ecuación, ¿cómo? Se realiza la sustitución en este caso particular, la derivada de y igual a p. Con algo interesante, p depende de y. Ese es claro. ¿Sí? Miren, voy a anotar con color rojo. Esta derivada de y depende de x. En cambio, este p depende de y. Ya no es el mismo caso del anterior. Si bien estoy utilizando la misma letra P para facilitar, hay que entender acá cuando la variable independiente no aparece, es la sustitución para poderlas realizar. Obviamente que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y lo voy a colocar como observación, ¿sí? Para poder reemplazar todo lo que viene en esta función, ¿sí? Porque hay que reemplazar en ella, ¿sí? Nosotros debemos encontrar la primera derivada. Bueno, ya está, es el planteamiento. Necesitamos encontrar la segunda derivada, ¿sí? Entonces, expresemos la segunda derivada, que va a ser la derivada de la primera derivada, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la derivada de P, que depende de Y, por regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena, como han aprendido en cálculo 1, hay que derivar Y porque estamos derivando respecto a X. Es decir, que la segunda derivada ya no va a ser como hemos planteado en el anterior, simplemente derivar, sino que acá al derivar va a aparecer derivada de P por la derivada de Y. Pero miren, la derivada de Y estamos planteando la sustitución, ¿sí? Eso quiere decir que va a ser igual esta segunda derivada a la derivada de Y, que es P, por la derivada de P. A no olvidarse que P depende de Y. ¿Sí? Miren esa diferencia. Ya es muy diferente. No es como la anterior
teoría de sustitución, que es fácil. La segunda derivada, la tercera y la primera derivada, algo así. Acá vamos a tener que necesitar lo que es regla de la cadena. Lo mismo va a ocurrir para la tercera derivada. Esto va a ser igual la segunda derivada, volver a derivar. ¿Qué quiere decir? Que mi segunda derivada es P por derivada de P. Y eso hay que volver a derivar. Miren, es un producto. Derivada del primero. Por el momento voy a colocar, sí, la derivada del primero. La derivada de P, ¿qué sería? La derivada de P, regla de la cadena, derivada de Y, y la derivada de Y es P. Por sin derivar, ahí está, P', más sin derivar el primero, que está P, y derivada del segundo. Y miren, la derivada de P, lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? O es lo que vamos a encontrar, y va a ser igual a la segunda derivada, ¿sí? Por la derivada de P, ¿sí? O sea, P que depende de Y, va a ser la derivada de Y. Y al hacer la derivada de Y, no se olviden, acá está la sustitución, la derivada de Y es P. Y ya está. ¿Sí? Es eso. No hay más. Y así ustedes pueden seguir con la cuarta, con la quinta, con la sexta y todo lo que ustedes consideran que es así. Imagínense, ¿no? Va a ser más largo. Esto yo lo puedo expresar simplemente como P, como derivada de P al cuadrado más P cuadrado por la segunda derivada. Eso es la tercera derivada, si quieren. Miren, en cada caso hay una reducción de orden. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, voy a colocar. Por lo tanto, expresaremos todas las derivadas en este caso y la primera derivada, la segunda, la tercera, incluso la derivada de orden n. ¿Sí? Entonces vamos a expresar todas estas derivadas mediante las derivadas con respecto a y, ¿no es cierto? Ahora la variable independiente que quieren va a ser y, de la nueva función incógnita. ¿Qué quiere decir? Bueno, la nueva función incógnita es P, ¿no? Y no se olviden, P depende de Y. ¿Sí?
Si ustedes observan, al hacer todas estas características, si quieren lo malo, es que nosotros solamente vamos a poder reducir en una unidad. ¿Sí? Miren, la tercera derivada va a aparecer la segunda derivada. En la segunda derivada va a aparecer la primera derivada en la transformación. Entonces, no ganamos mucho como en el segundo caso, que podemos reducir, ¿sí? N menos, bueno, podemos reducir en K el orden de la ecuación diferencial. En cambio, en esta sustitución, simplemente vamos a ir reduciendo uno en uno. ¿Sí? Resolver, vamos a colocar y al cubo, perdón, la tercera derivada menos coseno, voy a colocar coseno de segunda derivada, coseno de y derivada más y igual a 0. ¿Sí? Es no lineal al estar la derivada de la función incógnita como argumento, si quieren, de la función trigonométrica coseno, hace que no sean lineal. ¿Sí? Bien, entonces es una ecuación no diferencial, perdón, es una ecuación diferencial no lineal. Y nos hay que fijar en la primera derivada. ¿Sí? Esa derivada es la que sirve, si quieren. Entonces, planteamos que la derivada de y va a ser igual a p. No se olviden, p depende de y. Voy a colocar con letras. ¿Dónde? P depende de y. ¿Sí? P depende de y. ¿Sí? En mi ecuación diferencial está la segunda derivada. Hemos encontrado la segunda derivada y es p por la derivada de p. ¿Sí? Ya tengo todos los elementos para poder reemplazar en la ecuación diferencial, que es la segunda derivada menos coseno la primera derivada. La segunda derivada, ¿sí? Entonces, tengo p por derivada de p menos coseno de p, porque p es la derivada de y, que ahí está, más y igual a 0. Listo. Es una ecuación diferencial, ¿sí? De primer orden, miren. Y podemos empezar a resolver. ¿Sí? Obviamente que esto es no lineal, pero ya es una ecuación diferencial de primer orden.
¿sí? Aquí lo voy a colocar, ecuación diferencial de primer orden. Y ustedes ya saben resolver una ecuación diferencial de primer orden. Si quieren, tendría que ser así, y derivada de y menos coseno de y más x igual a 0. Así si quieren puede ser. La nueva variable incógnita es p y la variable independiente viene a ser y, en lo que se ha hecho la sustitución. Si quieren, en el fondo es como resolver el de color rojo, como hemos ido aprendiendo en el primer parcial. ¿Sí? Ya ustedes sabrán qué método poder utilizar para resolver. ¿Sí? Será con factor integrante, será una ecuación diferencial de tipo Bernoulli, ¿no es cierto? Que creo que se asemeja más a eso. O será homogéneo y todo aquello. No, pero no creo que sea homogéneo. ¿Sí? Lo voy a borrar, esto no es parte de lo que quiero, simplemente mostrarles que es una ecuación diferencial de las que ya hemos ido trabajando todo un primer parcial. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Bien, eso viene a ser nuestro segundo caso. No se olviden acá la diferencia que existe, ¿no es cierto? Cuando está la variable independiente, bueno, cuando no está la variable dependiente, cuando no está la variable independiente, como en este caso. ¿Sí? Es su chanchilla, si ustedes quieren, para poder resolver. ¿Sí? Diferencias, no se olviden, ¿no? Acá acá P depende de X, acá P depende de Y. Y eso es lo que se debe tener mucho cuidado. ¿Sí? Bien. Tercer caso. Y es uno de los más sencillos. ¿Sí? Habíamos hablado hace un momento. Bueno, voy a regresar esta diapositiva o esta pizarra. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Puedo encontrar P? Sí, porque es una ecuación diferencial de orden 1. Voy a reemplazar y voy a tener esa estructura, miren. Y justamente el tercer caso habla de esas estructuras. ¿Sí? La ecuación diferencial tiene la forma derivada de orden n igual a una función f minúscula donde va a estar x y solamente el x, la variable independiente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el caso más sencillo. Para resolver, debemos integrar
n veces. ¿Sí? Para obtener la solución. ¿Sí? Es decir, para tener la función incógnita y, vamos a integrar n veces la función f minúscula de x de x igual n veces. ¿Sí? Habíamos ido hablando, voy a utilizar esta parte para comentarles un poco lo que habíamos ido hablando en las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde apareció una constante, y si es una ecuación diferencial de segundo orden, aparecerá dos constantes. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto quiere decir que al momento de estar integrando este f de x, ¿sí? Va a pasar por procesos de integración, ¿no es cierto? Que ustedes le van a calcular n integrales. Yo lo voy a colocar un f mayúscula de x, ¿sí? Que va a ser la integral. Cuando ustedes van a tener la primera integral, va a aparecer una constante. Cuando van a volver a integrar, van a aparecer x y más otra constante. Vuelven a integrar, van a tener, van a integrar x y va a ser x al cuadrado sobre 2. Va a aparecer x y va a aparecer una nueva constante. Y así sucesivamente vamos a ir realizando el trabajo, y lo que vamos a tener va a ser al final una constante n, c sub n si quiere. Pero antes de pasar eso, como este es x, cada vez va a ser integrado, va a ser elevado a la n menos 1, porque voy a integrar n veces, y va a estar sobre n menos 1 factorial. Porque primero va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿no es cierto? Porque hay que aumentar. Y abajo va a ir multiplicando y va a aparecer el factorial. ¿Sí? Más, y así sucesivamente, como les decía, la penúltima integral, ¿no es cierto? Al integral va a aparecer cn menos 1 multiplicados por x. Y la última integral, al integral, va a aparecer la constante c sub n. ¿Sí? Si ustedes derivan de orden n, vamos a tener
que la derivada, o dónde voy a colocar, la derivada de orden n va a ser igual a la derivada de orden n de la función f mayúscula, pero al derivar de orden n simplemente va a ser igual a f minúscula de x. ¿Sí? Si quieren, vamos a tener de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una ecuación diferencial de orden 2, voy a tener dos constantes. Si tengo una ecuación diferencial de orden n, tengo que tener n constantes. ¿Sí? Debo tener n constantes. Y eso se va a replicar, si quieren, al momento de estar resolviendo estas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, vamos a resolver completito. Resolver la derivada de orden 4 igual a una función coseno de x más 1. Miren, tiene la misma estructura. Yo voy a integrar, si quieren, ya les dije, va a ser igual, n veces, en este caso va a haber 4 integrales de coseno de x más 1 por diferencial de x 4 veces. N veces. Si quieren, se tiene que n es igual a 4. Nos vamos a enfocar primeramente, si quieren, en integral. Podemos ir colocando las constantes y todo eso, y se va a resumir en lo que hemos ido haciendo en la parte teórica. Bien, ahí tenemos la integral de coseno, ¿no es cierto? La integral de 1, que no es nada complicado para poderlas hacer. Por ejemplo, la derivada de orden 3, voy a integrar por primera vez la integral de coseno, va a ser seno más x, ¿no? Porque al integrar 1 va a aparecer x. Como estoy integrando la primera integral, va a aparecer la primera constante, c sub 1. Si vuelvo a integrar, ya voy a estar en la derivada de orden 2. Ya no voy a colocar en paréntesis, voy a colocar de la notación como trabajamos. Integro c, va a ser menos coseno de x, por la que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Vuelvo a integrar x y va a ser, mire, x cuadrado sobre 2. Eso es lo que decía que va a ir apareciendo. Más, estoy integrando la constante, se supone x, y va a aparecer una nueva constante. Volvemos a integrar la integral de coseno seno más
La integral es el aumento en 1, va a ser x al cubo, sobre 3, 2 por 3, 6. Pero le voy a colocar 2 por 3 para que vean de dónde sale ese factorial. Más se supone x al cuadrado sobre 2. Más, integramos esa constante, va a aparecer x. Como estoy integrando, vuelve a aparecer otra constante. Como ya he hecho 3 veces la integral, me falta la última. Y con eso ya voy a encontrar y. La integral de seno de x es menos coseno de x, y esto va a ser igual a coseno de x con ese menos. Más, hay que aumentar en 1 y dividir por el mismo valor, y en este caso, miren, 2 por 3 por 4, y así va incrementándose, ¿no? Por 5, por 6, por 7, pues he colocado n-1 factores. ¿Sí? Más se supone, derivamos o integramos, va a ser x más 1, 3, va a aparecer 2 por 3. Más c sub 2, x al cuadrado, aparece 2. Más c sub 3 al integrar aparece x. Y por último, como estamos integrando, va a aparecer la última constante. Y miren, son 4 constantes en la solución, porque nuestra ecuación diferencial es de orden 4. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que no debemos olvidar. ¿Sí? Esa es la clave, si quieren. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nuestra solución de la ecuación diferencial de orden 4. De manera inicial vamos a ir viendo estas tres ecuaciones diferenciales de reducción de orden. ¿Sí? Si quieren, en cada uno se está reduciendo el orden. Y se aplica lo que ustedes conocen de las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Hay una más, bueno, hay más todavía, pero tal vez la que es más interesante también son las ecuaciones diferenciales homogéneas respecto a todos los argumentos de la ecuación diferencial. ¿Sí? Debe haber tal vez uno que otro ejercicio en su práctica de esta manera, es utilizar una sustitución con una exponencial y una integral. ¿Sí? Si va a ser necesario en algún momento resolver ese tipo de ejercicio, lo vamos a resolver y les voy a explicar ahí. ¿Sí? De manera inicial, vamos a utilizar estas, las que son más interesantes, ¿sí? Con las que nosotros podemos ir reduciendo el orden de todas las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Entonces, este viene a ser una primera parte. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Está claro. Gracias, chicos. Bien, entonces no es tan complicado, ¿no? Porque al final, una vez que nosotros hagamos la reducción de orden,
nos vamos a enfocar enteramente en lo que son, ¿cómo se les denomina? Una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Que no va a ser complicado para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es de manera inicial, ¿sí? Les voy a pasar que se llama en un archivo PDF, eh, para poder seguir avanzando, ¿no? Pues lo voy a guardar. Vamos a, quiero colocar algo introductorio a lo que es estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hace un momento al inicio les marcaba, ¿no? Puede ser como una ecuación diferencial no lineal, ¿sí? Generalmente o comúnmente se utiliza ahí, pero eso no quiere decir, ya les dije, que no puedan aplicar en las lineales. Si es que el caso amerita que ustedes puedan utilizarlo, lo pueden utilizar para reducir el orden, no hay ningún problema, ¿sí? Eso ya depende de ustedes o de la habilidad que tienen para resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a dar una serie eh, de ecuaciones diferenciales, ya introduciéndonos a lo que es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Estas ecuaciones diferenciales lineales, por lo menos quiero hacer la diferencia que existe eh, en estos dos grupos. Miren, esta ecuación diferencial lineal o las ecuaciones diferenciales lineales se van a dividir en dos grupos, ¿sí? Una que va a ser una ecuación diferencial eh, de, de coeficientes constantes, y una que va a ser ecuación diferencial lineal de, de coeficiente variable, ¿sí? Son dos grupos dentro de esta ecuación diferencial, ¿sí? Ya tengo lista mi pizarra. Y lo que les decía, vamos a seguir hablando con lo que son ecuaciones diferenciales de orden superior. Lo voy a colocar aquí al medio, ¿sí? Porque sigue correspondiendo a ese grupo, pero en este caso vamos a hablar, ¿sí?, de ecuaciones diferenciales de orden superior lineales, de coeficiente constante. O acá, antes de colocar esto, sí, de coeficiente constante directamente. Sí, está dentro de ese grupo. O sea, lo vamos a dividir en dos. Este es el más larguito, porque el de coeficiente variable no es tan largo. Es más largo los ejercicios, pero su teoría no es largo porque de alguna manera está relacionado con lo que vamos a ir viendo acá en las ecuaciones diferenciales lineales de coeficiente constante, ¿sí? Entonces, definición. Una ecuación diferencial lineal
de orden superior, ¿sí? Entre paréntesis voy a colocar orden n, ¿sí? Se denomina, o una ecuación diferencial de orden n, es una ecuación si es lineal respecto a la función incógnita. En este caso, y, ¿sí? A la función incógnita. Y obviamente, respecto a la función incógnita y a todas sus derivadas. Cuidado que eso se nos escape, ¿no? Porque las derivadas también deben ser lineales. ¿Sí? Incluso hasta el orden de las derivadas de orden n, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a colocar a sub 0, que depende, bueno, a sub n voy a colocar. Sí, a sub n. Que depende de x, en un momento vamos a hacer la diferencia. Y derivada de orden n más a sub n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 y así hasta a sub 1 x derivada de y más a sub 0 de x por y, ¿sí? Igual a un g de x. De esa forma tienen las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Y ahí ustedes pueden ver, en este caso, de orden n. Para nuestro primer caso, los a sub i que dependen de x, ¿sí? Serán los a sub i que dependen, serán constantes. Es decir, es decir, que voy a tener a sub n y derivada de orden n más a sub n menos 1 derivada de orden n menos 1 más hasta obtener a sub 1 derivada de y más a sub 0 por y igual a g de x. ¿Sí? Son constantes. Ya no es una función que depende de x, si quieren. Es una constante. ¿Sí? Y vamos a hablar de manera inicial de este grupo.
observación. A ver, si g de x es idénticamente al nulo, o a cero si quieren, o es igual a cero, voy a colocar. La ecuación diferencial lineal de orden superior es homogénea. Perdón, sí, es homogénea. Caso contrario, se dirá no homogénea. ¿Sí? Entre paréntesis voy a colocar que este g de x es diferente al nulo o diferente a la función c. ¿Sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Y aquí entra lo que en algún momento hemos resuelto. Para encontrar la solución a una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? ¿Cómo? Primero, debemos encontrar la solución homogénea asociada. Es decir, que yo tengo a sub 0, no, a sub n, ¿no? A sub n, y derivada de orden n, más a sub n menos 1, y n menos 1, más a sub 1 derivada más a sub 0, y igual a g de x, ecuación homogénea asociada a sub n, y de orden n, más a sub n menos 1, derivada de orden n menos 1, más a sub 1, derivada de y, más a sub 0, y igual a 0. Simplemente es el g de x lo vamos a volver a 0. Esa va a ser la ecuación homogénea asociada, donde su solución la denotaremos
lo voy a hacer con rojo. Y sub h. Un poco para diferenciar y decir y, que es la solución, y h, que viene a ser la solución homogénea. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ir o vamos a requerir para encontrar las soluciones de una ecuación diferencial lineal de orden superior no homogénea. Primero, trabajar con una ecuación homogénea asociada, que simplemente es hacerlo cero, ¿no es cierto? El g de x, y resolver. Mañana vamos a ir ya resolviendo o cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Eso está pendiente. Una vez que nosotros resolvamos la ecuación homogénea asociada, en otras palabras, encontremos y sub h, ¿sí? ¿Sí? Luego voy a colocar debemos encontrar una solución particular. ¿Sí? Y esa solución particular se la denota con y es su P de particular. ¿Sí? Esta solución particular es la más interesante. ¿Sí? Ustedes van a ver el día de mañana para poder encontrar una solución homogénea. No, ni siquiera vamos a tener tal vez la necesidad de utilizar las integrales. Y va a ser más como una regla mnemotécnica. Pero ya para encontrar una solución particular,